Vamos a ponernos de pie y yo quiero que cierren sus ojos y vamos a hacer algo. Yo no sé cuál es el motivo por el cual tú tienes que dar gracias a Dios hoy, pero quiero que cierre esos ojos, tus ojitos, y empiece a agradecer a Dios por lo que tú quieras, por la vida, por la familia, por algo en especial. Pero comienza a agradecer. Gracias Señor. Gracias Padre por ser tan bueno. Gracias Señor por ser tan maravilloso. Gracias Señor por darnos salud. Gracias Señor por regalarnos la vida. Gracias por darnos la salvación. Gracias por permitirnos poder estar aquí en tu casa para alabarte, para glorificarte, para exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Señor, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Vengo a compartir un tema que quizás para muchos es tabú, para otros es incómodo, pero de verdad que para aquellos que aplicamos estos principios se convierte en una gran bendición para nuestras vidas. Voy a hablarles de principios financieros, de principios bíblicos para tus finanzas. ¿Cuántos de los que están acá sienten necesidad de conocer acerca de este tema? Creo que es un tema que a todos nosotros, y más en este momento, necesitamos aprender estos principios bíblicos de cómo manejarlo. Así que Isaías 45:3, todos en coro me ayudan, por favor. ¿Qué dice allí? Y te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová. Hay secretos, hay principios financieros que les permiten, como le decía, a estas familias más ricas del planeta vivir en prosperidad y libertad financiera, que les permiten crear riquezas, y no solamente para ellos, sino también para sus hijos. Lastimosamente, cuando era niño o joven, como quizás muchos de ustedes, esto no me lo enseñó mis padres, y mucho menos se lo enseñaron a ellos. Y el motivo es porque esto no lo enseñan ni en las escuelas, ni en los liceos, ni en las universidades. Pero ustedes van a tener el privilegio de poder conocer estos principios. Y si los aplican a partir de hoy, verán un cambio en su vida financiera. Quiero mostrarle una lámina. ¿Conocen alguna de estas empresas? ¿Sí? ¿Sí la conocen? A ver, ¿quién me nombra alguna de ellas? A ver. Muy bien. Ahora le quiero hacer otra pregunta. ¿Qué creen que tienen en común estas empresas? A ver, 3 características, por favor. ¿Cómo? Internacionales. Comerciales, muy bien. Mira, todas estas empresas pertenecen a las familias más ricas del planeta, a muchas de ellas. Y alguien tratando de buscar cuáles eran esos secretos y estos principios que le permitían a estas empresas poder alcanzar esta libertad financiera, comenzaron a hacer un estudio. ¿Y sabe qué característica o qué tienen en común todas ellas en realidad? Es que pertenecen a familias judías. Muchas de esas empresas pertenecen a familias judías. Nosotros como cristianos bendecimos al pueblo de Israel, cosa que está muy bien. Decimos que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, cosa que está muy bien. Pero poco empezamos a pensar qué hacen ellos para hacer que sus finanzas crezcan y cada día puedan ser más prósperos. Y la realidad es que muchos tenemos un tabú porque nos han enseñado desde niños que tener dinero es malo. Nos han dicho que el dinero daña a las personas, que es mejor ser pobre antes que tener dinero,
porque me voy a convertir en una persona egoísta y malvada. Sí o sí. ¿Sí han escuchado algo de eso? Quizás vemos a una persona que hoy no tiene nada, pero que mañana Dios le bendice, Dios les prospera y tiene un carro, un negocio, una casa. Y cuando nosotros lo vemos, ¿qué es lo primero que pensamos de esa persona? ¿En qué pensamos? Que está metido en algo, ¿sí o no? Que está metido en contrabando, o quizás pensamos tantas cosas. Pero ¿por qué los judíos, por qué estas familias si luchan para poder prosperar y hacer que esa palabra de Dios dada a Abraham, que se iba a pasar por generaciones a través de sus hijos de Isaac y de Jacob, y que un día Cristo vino y murió y no solamente nos dio la salvación, sino que también nos permitió poder entrar para recibir la bendición que Dios un día había dado a Abraham? Y en estos tiempos en que nuestro país está tan difícil, nosotros nos seguimos cuestionando y decimos: somos hijos de Dios, somos hijos del dueño del oro y de la plata. Y nuestros bolsillos a veces no tienen cómo comprobarle a alguien que realmente Él es nuestro Padre. Y quiero hacer una aclaratoria: no voy a hablar solamente de la parte de riquezas materiales, porque en realidad la prosperidad es integral en todo. Pero para nosotros que entendemos lo espiritual, podemos saber eso. Pero a alguien que afuera no conoce lo espiritual, le decimos que somos hijos de Dios, pero no tenemos cómo mostrarle, por eso es que no creen en Dios. Pero ¿saben algo? Los judíos, donde se levanten, donde se paren y dicen son hijos de Dios, todas las personas inmediatamente lo relacionan con personas exitosas y personas prósperas. Quiero mostrarle esta lámina. Mira, este estudio reveló que si escogían a 100 personas, posiblemente aquí hayan un poquito más de 100, pero si a 100 personas les fueran dadas hoy $10,000, ¿qué sucedería dentro de un año? Este estudio arrojó lo siguiente. Por favor, el 80% de las personas que recibieran hoy $10,000 al transcurso de un año, el 80%, es decir, 80 de esas 100 no tendrían nada, se gastarían todo. Dirían: me lo regalaron, a gastar se ha dicho, y saldrían a gastar y a gastar y a gastar. Otro, el 16%, tendrían entre $10,500 y $11,000. Es decir, no se lo gastaron, pero tampoco supieron cómo multiplicarlo, cómo invertirlo y cómo hacerlo crecer. Pero mira la siguiente: solamente 4 de esas 100 personas lograron llevar esos $10,000 en el lapso de un año a 20,000 o a $1,000,000. Yo les quiero hacer una pregunta. Si a usted le fuesen dado esos $10,000, ¿en qué categoría hubiesen estado? ¿En la de 80, en la 16 o la del 4%? Que nadie me diga del 4, porque le voy a decir dónde está ese millón. Pero ¿en cuál de las categorías hubiesen estado? ¿El 80? En realidad la pregunta es: ¿en qué categoría te gustaría estar? ¿En cuál categoría? Y para esto voy a revelarles los 5 secretos mejor guardados de las familias más ricas del planeta. Los 5 secretos mejor guardados. Y si ustedes los aplican, mis amados, el cambio que van a tener en su vida financiera va a ser extraordinario. Siguiente lámina, por favor. Siguiente. Estamos constantemente en una crisis financiera, constantemente. A nivel mundial, en el 2008, en Estados Unidos, vino un debacle a través de las bienes raíces y muchas personas perdieron todo. Pero en nuestro país específicamente, constantemente vivimos en crisis financiera. Hay más de 3,000 millones de personas en el mundo que viven con menos de $2 al día. $2. $2 por 30 días al mes son $60 mensuales. Muchos de los venezolanos viven con menos de eso, pues un salario mínimo en la actualidad es posible entre $10 y $11. Y hay más de 3,000 millones de personas en el mundo viviendo de esta manera.
Y esto nos debe preocupar mucho, porque esto está afectando a nuestras iglesias, está afectando al rebaño de Dios. Hay iglesias que se están cerrando porque ya no pueden financieramente. Entonces, estos 5 secretos son muy sencillos, son muy prácticos, pero que realmente muchas veces nosotros lo ignoramos. En el 2001, cuando las Torres Gemelas caen, del 100% de las empresas en el World Trade Center, el 70% eran de judíos y el 30% no. 10 años después, una década, el 70% de las empresas o el 100% de esas empresas judías ya estaban levantadas apenas 10 años después y ya estaban siendo rentables y sostenibles. Y del 30% que no eran judíos, solamente han logrado levantarse un 5%. Y este estudio reveló que realmente estos principios bíblicos son los que les permiten a ellos poder hacer crecer y hacer crecer sus empresas. Adelante, por favor, la siguiente. Antes de mostrarle, yo quiero hablarle de 3 leyes espirituales de la riqueza. Hay un autor que se llama Robert Shemin, y él dice: si tú cumples estas leyes, verás la prosperidad en tu vida. Si tú las rompes, terminarás quebrado. Así que estas 3 leyes espirituales de la riqueza son las siguientes. Adelante, por favor. Repitan conmigo: gratitud, pedir y dar. Pero ¿qué pasa? Esto tiene un sentido. Agradecer, nosotros tenemos que ser agradecidos. Por eso es que cuando inicié dimos gracias a Dios. Tenemos que dar gracias a Dios por todo, por nuestra familia, por la salud, por lo que nos permite tener, por lo poco que tenemos. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que ser agradecidos, pero no conformistas. Por eso es que la segunda es pedir, y saber pedir, pedir en grande. Santiago dice: pedís, pero pedís mal, porque solo lo haces para tus deleites. Ahora bien, ¿cómo es esto de pedir? Nosotros tenemos que pedir en grande, saber pedir y pedir más. Cuando hacemos nuestro presupuesto de mes y sacamos que necesitamos X cantidad de dinero, nosotros inmediatamente pedimos en grande. Hay personas que dicen: Señor, dame 1.000.000 de bolívares. Y efectivamente Dios se lo da, y eso es lo que ellos necesitan. Pero cuando entendemos estas leyes espirituales de la riqueza, pedimos en grande y decimos: Señor, dame 5. Utilizo para mí el 1.000.000 y tengo 4 para bendecir a otros. Pero somos egoístas, y por eso es que la tercera, cuando pedimos bastante en grande, es para poder dar. Y con esto de dar no vengo a manipular, porque muchas veces se nos enseñan los principios de dar y a veces no tenemos qué hago con el resto del dinero. El asunto acá es que estas leyes espirituales de la riqueza son poderosas. Tienes que ser agradecido a Dios, pero también saber pedir y pedir en grande. Pero no es solamente para ti, sino también para poder bendecir a otros. Y dicen: bueno, ¿qué puedo dar yo? Tú puedes dar 1 hora de tu tiempo, puedes dar algo de tu talento, puedes dar la mano amiga a alguien. Tenemos muchas cosas que nosotros podemos dar que no necesariamente es dinero. Ahora sí, vamos con el primer secreto, por favor. La siguiente lámina, muy bien. Y el primer secreto es administración del dinero. ¿Qué es administrar el dinero? Muchos dicen: yo lo administro bien, me llegan 1.000.000 o 100.000 y yo puedo y me alcanza hasta el mes. Esto no es administrar dinero. Hay muchos autores que nos enseñan cómo administrar el dinero, pero para mí este es el más importante, porque tiene algo mucho más que ver con simples números. Tiene que ver con algo que es un concepto que se llama mayordomía. Repitan conmigo: mayordomía. ¿Y ellos qué hacen? Ellos administran el dinero en 5 cuentas. 5 cuentas. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando recibes tu salario o tu dinero? ¿Qué es lo primero que haces? A ver, no todo. ¿Cómo? Sacar el diezmo. ¿Qué más? En realidad la mayoría de personas lo que hacemos es gastar.
Perfecto, muchos dentro de la iglesia toman de primero el diezmo. Pero para ellos, antes de gastar su primer bolívar, centavo, dólar, el dinero, antes de hacerlo, ellos lo separan en 5 cuentas. Y la primera cuenta es, por favor, el clic, la cuenta del dar. Yo les llamo a estos 5 potes, alcancía, sobres, cuenta, como tú lo quieras llamar. Pero lo primero que ellos hacen es sacar un porcentaje para el dar. Pero este dar tiene que ver con devolver, porque ellos entienden que son mayordomos de alguien más grande que ellos, que el dinero que está en sus manos no le pertenece, sino que es de Dios, y que el mayordomo cuida lo que no es de él como si lo fuese. Así que ellos sacan un 10%, que en la cultura judía, en la cultura católica y en la cultura cristiana todos conocemos como ¿qué? Como el diezmo. Ellos lo sacan, pero este término de dar viene acompañado con el devolver, porque ellos entienden que es una prueba calificativa. Ellos entienden que si es fiel en lo poco, Dios en lo mucho lo pondrá. Ellos entienden que si ellos pueden demostrar que están calificados para manejar finanzas, Dios le va a dar mucho más. Si el pastor Julián llama aquí a uno de sus líderes y le asigna una tarea, una actividad, y él no lo hace bien, ¿qué cree que haría el pastor Julián? Él es muy bueno y le puede dar una segunda oportunidad. Lo hace mal, le da una tercera oportunidad. Pero va a llegar un momento que el pastor Julián, ¿qué va a decir? Lo siento, no estás calificado. No puedo seguir dándote esta responsabilidad. Pero si lo hace bien, ¿qué va a hacer el pastor Julián? Te va a colocar aún con responsabilidades mucho más grandes. Los judíos entienden eso. Y ellos entienden que si son capaces de demostrar que están calificados para manejar recursos, Dios le pondrá en sus manos muchas cosas más. Pero si tú no estás calificado, si ganas 100 y no eres capaz de entender que lo primero que debes hacer es para devolverle a Dios y ser un buen mayordomo, pues no espere que Dios ponga más en tus manos. Dios no pondrá más en tus manos porque no estás teniendo una prueba calificativa. En las iglesias no debería haber personas pobres económicamente, pero es que a veces no hacemos las formas correctas como Dios lo establece en su palabra. Entonces, esto del dar es devolver el diezmo. Y devolverlo es devolverlo de primero. Si yo recibo mi salario, lo primero que debo tomar es para devolver ese porcentaje. Así que la segunda cuenta que ellos utilizan es la cuenta de la visión. Y esto le parecerá a algunos extraños. ¿Qué es esto de visión? Es que estas familias entienden que ellos tienen una razón más por el dinero que simplemente gastarlo. La mayoría saca el diezmo, pero luego lo gasta. Ellos entienden que ellos nacieron no solamente para ganar dinero y para gastarlo. Ellos tienen un propósito financiero establecido. Y este pote de la visión tiene que ver con la generosidad, con ayudar a otros. Esto pocos los entienden porque esto va ligado al propósito de la vida. ¿Cuál es tu propósito? Si tu propósito es bendecir al prójimo, ese pote te va a ayudar. El tercero, el ahorro. Esta cuenta esto lo conocemos nosotros. Ahorrar. ¿Cuántos de los que están aquí ahorran? Yo sé que ahorita es difícil, o mejor vuelvo y pregunto, ¿cuántos han ahorrado alguna vez? ¿Saben? Esto nos lo enseñan desde pequeño. Yo recuerdo que mi mamá me regaló un cochinito, pero yo cada vez que le metía una moneda, un billete, lo primero que quería al siguiente día, aún sabiendo cuánto había, lo que quería era romperlo para irlo a gastar. Estas familias ahorran de una manera muy diferente, mis amados. Ahorran de manera inteligente y con un propósito. ¿Algunos de ustedes alguna vez han dicho estoy ahorrando para un par de zapatos? ¿Sí? Pero terminan comprando, no sé si las damas terminan comprando una cartera. Están ahorrando para un viaje, pero terminaron comprando la vajilla que estaba en oferta. No sé, ¿sí me explico? No lo hacemos con propósito.
ni mucho menos inteligentemente. Estas familias toman el dinero, sacan un porcentaje, lo principal para Dios, luego para ayudar al prójimo, y empiezan a pensar inteligentemente para qué van a ahorrar. Voy a ahorrar para mis años dorados, voy a ahorrar para los tuyos de mis hijos, voy a ahorrar para una casa, voy a ahorrar para cosas futuras, pero lo ahorran inteligentemente y con un propósito. La mayoría de nosotros decimos, si me queda, ahorro. Estas personas dicen, yo ahorro y lo que me queda, gasto. Nosotros decimos, si me queda algo, yo doy. O yo no doy porque no tengo. Ellos dicen, yo tengo porque doy. Son conceptos muy marcados que tienen y que le permiten ser muy prósperos. En la cuarta cuenta es la cuenta de la inversión. Este punto es muy importante porque el 95% de la población en el mundo no sabe invertir. Y es que la gente cree que solamente el dinero se invierte, dinero para multiplicar. Mira, lo que ustedes están haciendo acá es digno de felicidad. Ustedes están invirtiendo un tiempo para adorar al Señor y un tiempo para aprender también. El mayor activo que tenemos y que Dios nos ha dado somos nosotros mismos. Tenemos que aprender a invertir en nosotros. Invertir dinero, invertir tiempo, invertir en conocimiento, en capacitación, invertir en relación con Dios, porque por supuesto sin eso nada lo demás funciona. Pero ellos por lo menos tienen 4 o 5 formas de invertir el dinero. Invierten en bienes y raíces, invierten en lo que son franquicias, en negocios por internet, en tener sus propios negocios. Y ellos tienen una parte de ese dinero para poder invertirlo y multiplicarlo. Y fíjese lo que pasa en la última cuenta, ahí sí gastan. ¿Se dan cuenta todo lo que han hecho ellos con el dinero antes de gastarlo? Pero nosotros podemos reflexionar en que lo primero que hacemos es gastar antes de hacer todo lo demás. Pero ¿saben cómo gastan ellos? No como están sus caras ahorita, así como serios. ¿Saben cómo gastan ellos? Así, con alegría y con libertad. ¿Cuántos de los que están aquí cuando van a pasar la tarjeta para comprar comida o hacer un gasto lo hace feliz y contento? ¿Cuántos? ¿Ah? No, la gente está toda está seria y molesta. Aumentó, vine y estaba en 10 y ahorita está en 20. Ay, ¿cómo voy a hacer? Pero estas personas entienden que si le hacen cada uno de esta forma de administrar el dinero, ellos al final pueden gastar en libertad. Por eso es que vemos a veces, familia tal gastó $30 millones en una boda. Y decimos nosotros, qué irresponsables. Tanto que hay que hacer por el mundo y gastando en una noche $30 millones. Pero es que ya muchas de esas familias están aplicando esto. Ya tomaron la parte que es para Dios. Ya tienen una parte para ayudar y bendecir al prójimo. Están ahorrando para lo que ellos necesitan a futuro. Tienen otro porcentaje que se está multiplicando constantemente. Y saben, cada vez que tus inversiones crecen, ese dinero extra no va para el gasto, va para la partida de la visión, del propósito de ayudar a otros. Así que este es el primer secreto. ¿Cómo administrar el dinero? Lo repito, lo administran de 5 formas. Con 5 potes o 5 cuentas. Dar, visión, ahorro, inversión y el gasto. Vamos con el segundo secreto. Este segundo secreto tiene que ver con bueno, mira lo que dice. Vamos con el versículo, por favor, colócalo, que este es el principio. Ayúdenme a leer allí, por favor. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medid, os volverán a medir. De la manera que tú das, tú vas a recibir. Jesús, cuando enseñó hablando de este versículo, Él se estaba refiriendo a algo que pasaba con los pobres en Israel. ¿Qué sucedía? Cada año en las cosechas, a los pobres o los que eran dueños de los cultivos, le permitían a los pobres que agarraran de las 4 puntas de las cosechas. Y estas personas caminaban kilómetros con una cesta. Y lo que ellos pudiesen llenar era lo que iba a significar el alimento y el sustento para toda su familia.
A veces estas familias caminaban 3 kilómetros a una finca, pero ya habían muchos pobres. Y a veces duraban hasta 3 días caminando para encontrar una mucho más lejos para poder traer. Y cuando ellos llegaban, ellos tenían una cesta y ellos querían traerse, llevarse lo más que pudiesen. Así que ellos agarraban, la metían, la remecían y buscaban la manera, si era posible, que se fuera desbordando. Y eso es lo que Jesús quería decir, que Él quiere hacerlo de esa manera. Pero si nosotros no manejamos correctamente los principios bíblicos de finanzas, Él no lo va a hacer. Y no porque Él sea malo, sino porque son principios. Y para que los principios se activen, tiene que venir de forma ordenada, correcta y en obediencia la acción de nosotros. Así que el segundo secreto tiene que ver con el enfoque, visión versus provisión, que va ligado al propósito. ¿Qué es esto? La mayoría de nosotros creemos que el dinero es para provisión. Yo voy a proveer en la casa, yo necesito el dinero para proveer, cosa que no está mal. Pero para ellos separan esta palabra provisión. Pro significa para, visión. ¿Y cuál es la visión de ellos? Su propósito de vida. Y por eso es que el segundo pote es visión, o la segunda cuenta. En la Segunda Guerra Mundial, unos judíos se escondieron en su propia casa. Durante 3 meses estuvieron allí. En una oportunidad ellos escucharon cómo un escuadrón del ejército alemán subía hacia su apartamento. Cuando el dueño de la casa sintió que la primera ráfaga se disparó, él salió de donde estaba y le gritó a los soldados que por favor parara. Los soldados lo iban a matar y él le dijo: un momentico. El soldado: tú eres judío. Sí lo soy. Pero sabes, yo tengo muchas riquezas, tengo mucho oro. Por favor, permítame salvar mi vida y yo te doy todo lo que tengo. Los alemanes dijeron: sí, lo vamos a hacer. Y él dijo: pero un momentico, esto incluye a mi esposa y a mis 3 hijos. 5 personas. Él había hecho dinero que le sirvió en ese momento para salvar su vida. Pero ¿sabe qué fue lo más impactante? Que los soldados de todas formas iban a dispararle, no a ellos, sino a toda la casa, pues creían que allí había más personas. Cuando lo iban a hacer, ese judío se paró y le dijo: mira, ya te di casi todo lo que tengo. Por acá me queda guardado esta bolsa de diamantes. El valor es incalculable, pero por favor, yo te los doy. Y permítame que estas 30 personas que están allí conmigo también puedan salvar sus vidas. La historia, que es real, este hombre, este empresario, pudo lograr salvar no solo su vida, la de su familia, sino la de 30 personas más. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es triste cuando nosotros no tenemos un propósito marcado financieramente, cuando no tenemos una visión. Y por eso sucede que hoy en día puedan haber personas afuera muriéndose, quizás por necesitar 100 bolívares, pero como nosotros no tenemos una cuenta específica para eso, no tenemos cómo ayudarle. Podría levantarse alguien aquí: necesito 10 millones, es de vida o muerte. Y no sé cuántos de ustedes pudieran decir: yo los tengo reservados allí para dártelo. Es importante que entendamos que el dinero no es simplemente para gastarlo. Ellos lo ligan a su visión, a su propósito de vida. Desde que ellos son pequeños, son instruidos de generación en generación. Y lo toman como si fuera parte de su cultura, como si fuera parte de ellos. Lo que ellos estudian está ligado al propósito de vida. Si es para ayudar a otros, entonces estudian medicina, es para ayudar a otros, no por el dinero. Pero tristemente, aquí muchos de nosotros, queremos negocios y bendición y prosperidad de parte de Dios para salir y gastar. Así que este segundo secreto de la visión, que el dinero no es para provisión, es decir, para gastarlo, sino para su propósito de vida, es algo de lo que les permiten a ellos poder crecer y ser bendecidos y prosperados día a día. El siguiente secreto,
por favor. Ellos aprenden a invertir en cosas que se multiplican. El asunto, como le dije en el pote de la inversión, no sabemos cómo hacerlo. Es más, no sabemos ni tampoco tenemos idea en qué hacerlo. Y estas familias lo hacen en tres cosas importantes. La primera, el tiempo. Les dije que la mayor inversión que ustedes puedan hacer es su tiempo. Las personas no lo hacen. Mira, en Venezuela hay un estudio que reveló que en promedio los venezolanos leen 3 libros de por vida. O sea, en toda su vida leen 3 libros. Ese es el promedio. Hay personas que el último libro que leyeron fue cuando estaban en la escuela. Y no queremos invertir tiempo en lectura, ni siquiera en la palabra de Dios. Quizás a veces tenemos la Biblia en el Salmo 91 ya, pero no invertimos tiempo en capacitarnos, y ellos sí lo hacen. Entienden que el tiempo es muy valioso, no podemos gastarlo. Nosotros no hacemos nada. Mira, ¿sabe cuál es el peor mal que le están haciendo a la sociedad hoy en día? Es a nuestros muchachos en las escuelas. Le están enseñando a que el tiempo no tiene valor, y es al contrario. Pregúntale a un joven, ¿qué vas a hacer más tarde? A ver qué te contesta. ¿Cuál es la respuesta? Nada. ¿Y mañana? Nada. Nunca saben en qué van a invertir su tiempo, pero ellos sí lo tienen claro, que el tiempo se tiene que invertir en cosas que se multipliquen. Por eso es que ellos invierten tiempo también en, mira, la siguiente. Ok. ¿Pasa? ¿En qué? En relaciones. Las relaciones le permiten a ellos poder hacer contactos, y esos contactos les permiten a ellos poder hacer negocios. Alguien escribió y dijo que las personas en los próximos 5 años serían el promedio de los libros que leamos, pero que también son el promedio de las 5 personas con quien más se frecuentan. Disculpe que use esta palabra, pero si eres chismosa, ¿es porque te estás relacionando con quién? Si eres pesimista, ¿es porque estás ¿qué? Si eres tramposo, si eres espiritual, es porque estás con personas. Las personas que te rodean van a marcar parte de lo que tú vas a hacer. Nuestros pensamientos dirigen nuestras acciones, y como sean nuestros pensamientos, así nosotros vamos a hacer. Entonces, estas familias entienden que el tener relaciones es muy importante e invierten en relaciones. Cuando yo entendí esto, yo me he tenido que alejar de personas que sentimentalmente valían mucho para mí, pero que personalmente no agregaban valor a mi vida. Tengo que confesarlo, y para muchos sonará antipático y mal, pero me he tenido que separar hasta de mi propia familia, porque sé que más bien me restan cuando me tienen que sumar. Y no es que no los llamo, y no es que no les hable, no me malinterpreten. Estoy hablando de relaciones, ¿sabes? Pasar mucho tiempo. Porque yo me estaba dando cuenta que cada vez que yo hablaba con personas que quería mucho, o aún con mi familia, lo primero que me decían: no, ¿viste la situación de este país? No, esto ya no se puede, esto está de loco, yo mejor me voy. No, ya va, un momentico. Ese es tu pensamiento. Mi pensamiento es que yo tengo un Dios todopoderoso, que es el dueño del oro y de la plata, que me ama y que me ha prometido darme un galardón mayor. Esto no tiene que ver con lo que estoy hablando, pero sí con la crisis. Y quiero que se graben esto en su corazón y en su mente. La crisis podrá llegarnos a todos, pero les voy a decir algo. No a todos nos afectará. Y les voy a decir dónde está el secreto. No es mío, el Señor Jesús nos lo regaló. Él contó que en una oportunidad 2 hombres se fueron a construir una casa. Uno la construyó ¿dónde?
en la arena. Y el otro, el agua, que significa la crisis, le llegó a ambas. Pero ¿a quién afectó? Al que estaba en la arena. Pero el que estaba en la roca, yo no sé en qué lugar estás, dónde estás construyendo. Pero si tomas estos principios, te aseguro que financieramente serán esa roca que, aunque la crisis, lo político, lo social y aún lo que pueda decir el mundo acerca del 2018, te puedo garantizar, sin tener miedo a mentir, porque no miento, porque es de Dios, que el 2018 será el mejor año para tu vida. Y lo tercero que ellos invierten, por favor, mi hermano, es ¿qué? Dinero. Muchos de nosotros queremos primero yo quiero invertir. Mira, a mí me llaman personas, me escriben, tengo dinero, ¿en qué puedo invertirlo? Ayúdame, por favor. ¿Y para qué quiere invertir dinero? No, es que necesito para esto y para otro. Ok. Y lo primero que buscan es invertir dinero. Estas familias entienden que más que el dinero, el tiempo es lo más importante. Nosotros en promedio, el ser humano trabaja 100,000 horas en su vida. Si eso lo dividimos en 24, significa más de 40 años o casi 40 años de su vida trabajando. El Señor Jesús habló acerca de la parábola de los talentos. Y Él dijo que a uno le entregó 5, otro 3 y a otro 1. ¿Y qué sucedió? 2 lo multiplicaron y otros los enterró. Y tristemente hay muchos hijos de Dios que en esta época están enterrando su talento. Y no lo están enterrando quizás literalmente en un hueco allá en la tierra, sino que nosotros entendemos por creación que fuimos hechos de la tierra. Enterramos nuestros talentos en lo más profundo de nuestro ser. Y nuestros miedos nos impiden poder dar ese paso de confianza para decir: Señor, lo poco que me has dado, yo lo voy a administrar y lo voy a hacer crecer para tu gloria. Y ellos aprenden a invertir, se meten en bolsa de valores, ellos aprenden la ley a invertir. Por ejemplo, está la ley del tercio. ¿Qué es la ley del tercio? La ley del tercio es la ley de la diversificación. Ellos toman un capital y entienden que no todo lo pueden meter en un lugar, sino que ellos toman una parte para bienes y raíces. ¿Por qué? Porque los terrenos es algo que, aunque no gana valor en el tiempo, se mantiene. Otro tercio lo meten en el comercio. En el comercio es donde más ganancias hay, pero ellos entienden que es donde más riesgo hay para perder. Y el otro tercio lo tienen en efectivo para oportunidades de negocio, para imprevistos. Y ellos aprenden a utilizar el dinero. Nosotros lo hemos aprendido, pero a gastarlo. Nosotros gastamos más de lo que ganamos. Hay personas que ya gastan antes de tenerlo en la mano. Hay personas que se endeudan. Mira, hay 4 tipos de riquezas. Hay 4 tipos de riquezas. La riqueza mala vida o la robada. Aquellos que tienen riqueza por corrupción, por X o Y, mala vida. Segundo, la riqueza que es a causa de los préstamos, la riqueza prestada. Esa riqueza que la gente puede tener mucho, pero lo que está es endeudado, lo deben. Está la riqueza heredada. Esa riqueza no es mala, pero no fue producto nuestra, es por herencia. Pero está la cuarta, que es la que Dios quiere que nosotros empecemos a crear, y es la riqueza creada, la que nosotros seamos capaces de construir con nuestras propias manos y con esfuerzo. Y ellos saben cómo hacerlo. Ellos saben. Más adelante vamos a ver el versículo que dice en Deuteronomio que Él nos dio el poder para hacer las riquezas, y ellos lo entienden. Pero nosotros, sí, Señor, tú me dio poder para hacer riqueza. ¿Eres rico en qué? Oh, espiritualmente, maravilloso, está muy bien. Pero nuestra vida tiene que ser de forma equilibrada. Si yo le coloco a esta mano más peso, a este dedo se dobla.
Por eso es que, por favor, hermano, búscame allí el versículo de Tercera de Juan, antes de esta lámina, por favor. Esta, por favor, léanlo todo, léanlo, por favor. Muy bien. Así como prospera tu alma. Él desea que seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Muchos dicen, no, nada de esto de la prosperidad, nada de lo material, porque yo me voy y aquí se queda todo. Pero es que el apóstol nos dice que Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Hay un versículo bíblico que dice que nosotros debemos que ser cabeza y no cola. Y a veces nosotros creemos que esto es netamente espiritual y no es así. Hay versículos que literalmente es para algo físico y natural. Cuando nosotros decimos que somos cabeza espiritualmente, eso no se puede medir. Yo salgo a la calle y por muy espiritual que sea, las personas que no me conozcan no lo pueden detectar. Pero las cabezas, lo que Dios quiere decir es que esto tiene que ver en el ámbito social que se pueda reconocer. A los judíos, a Abraham era reconocido en el mundo en ese momento como era el hombre más rico y poderoso. Los empresarios de un país son la cabeza de un país. Nosotros decimos que los gobernantes, sí, pero resulta que el que está de paso, el presidente o la persona que esté hoy, mañana no puede estar. En cambio el empresario, si nosotros vemos en nuestro país, hay familias que son la cabeza de Venezuela. Familias que han generado riquezas. Pero ¿saben qué quiere Dios? Que se levante una nueva generación de empresarios, de personas capaces de saber administrar todos estos recursos para que puedan ser cabezas del país, para que puedan verlo y decir, mira, esta familia cristiana es la más poderosa empresarialmente hablando, es la que más empleo puede generar y la que más riqueza genera al país. Entonces, eso es. Ahora vamos con el cuarto secreto. Mira, esto es muy importante. Se anticipan a los ciclos económicos. Como les comenté, en el año 2008 vino la crisis financiera en Estados Unidos, la cual afectó a todo el mundo. Esto ocurrió porque en Estados Unidos comenzaron a sobrevalorar las bienes raíces. Una casa quizás de $200,000 comenzaron a venderla en $1 millón. Los bancos daban créditos fácilmente. Esto ocasionó que los bancos daban y las personas se endeudaban a tal punto que veían muy fácil todo, pero los precios eran muy elevados. Estas familias, en el 2002 hubo un hombre judío, y hay una película sobre eso, que empezó a darse cuenta que esto iba a ser una burbuja y que en cualquier momento eso iba a explotar. Estas familias, ¿sabe qué hicieron? Empezaron a vender todas sus propiedades. Las que costaba $1 millón y le estaban dando 5, él la vendía. Le daban 10 millones, el valor era 10 millones, pero el banco daba 20 y él las vendía. Ellos las vendían y comenzaron a guardar ese dinero. Cuando en el 2008 la burbuja estalló, las propiedades se vinieron abajo, personas se quedaron en la calle. Lastimosamente una tía que vive en Nueva York le ocurrió eso. Había comprado una casa, estaba pagando una casa, pero cuando vino la crisis, el valor de la propiedad era más bajo de lo que ella le debía al banco. ¿Sí me explico? Si ella le debía $600,000 al banco, el valor de su casa quizás eran de 250,000 ahora. ¿Qué hizo ella? Tener que salirse de su casa. Y así muchas personas. Pero ¿sabe qué hicieron estas familias? Ellos habían vendido caro y se anticiparon a ese ciclo. ¿Y sabe qué hicieron? Comenzaron a comprar al 30 y al 50 y hasta el 70% propiedades mucho mejores que la que ellos habían vendido a precios muy económicos. Hasta la fecha nosotros nos habían enseñado que la economía es lineal, pero la economía es ciclos. Mira,
Esto que les voy a dar, cualquiera lo puede tomar, sé que otros lo están haciendo, pero nosotros aquí vivimos ciclos económicos constantemente, diariamente lo vemos. Tenemos una economía tan inestable que hoy el dólar está en 52 y mañana puede estar en 60. Las personas que se adelantan a esos ciclos van a saber que ya en diciembre puede estar en 100. ¿Qué van a hacer? Venden. Ojo, esto es el ejemplo para que lo puedan ver. Pueden vender algo, compran dólares y si en diciembre está en 100, sabe que va a poder cambiarlos, tener mucho más bolívares y comprar hasta cosas mejores que las que hay ahora. Se adelantan a los ciclos. Personas que quizás están ahorrando en bolívares, pues comiencen a ahorrar en dólares. Y no es que venga yo a hablar de dólares acá, lo que quiero es estos ciclos económicos que nosotros los pasamos por alto. Nosotros los venezolanos, nuestra economía lastimosamente nos golpea tanto que deberíamos ser unos expertos económicos. Pero lastimosamente nos sigue pasando, que vamos y nos sorprenden los precios nos sorprenden y nunca tomamos una acción. ¿Por qué? Porque nunca nos educamos financieramente. Nunca nos preocupamos por empezar a darle fuerza a nuestro músculo financiero. Y así como en el gimnasio vamos o van personas a sacar músculo, también debemos capacitarnos y formarnos financieramente. Estas familias invierten mucho en su capacitación y conocimiento porque eso es lo que le permite a futuro aprovechar. Mira, cuando las personas que se adelantan a los ciclos económicos, estas familias nunca abandonan el país. Ustedes no se han dado cuenta que en las crisis los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. ¿Por qué cree que suceda eso? Por la forma de pensamiento, por el nivel educativo. Y esto que yo estoy diciendo no me lo estoy inventando. Esto ha permanecido de generación en generación. La Biblia financiera o la palabra de Dios nos muestra más de 2000 versículos bíblicos acerca del dinero. Todo esto está aquí y nosotros lo leemos, pero quizás nunca nos hemos interesado en formarnos correctamente para poder entender qué es lo que Dios quiere decirnos. Los hijos de Dios, mis hermanos, créeme, los hijos de Dios no deberíamos estar pasando nadie por ninguna situación difícil. Y si alguien lo está pasando, no es porque Dios sea malo, es porque algo no estás haciendo correctamente. Así que vamos con el último secreto. ¿Qué dice allí? ¿Quiénes son padres? A ver, levanten la mano. Quiero que me respondan con toda honestidad. Lo poco o lo mucho que tienes o piensas construir, ¿para quién es? ¿Para quién? ¿Para quién? Y ese es un error. Cuando nosotros comenzamos desde ya a pensar que lo que Dios nos está dando es para nuestros hijos, cometemos el peor error. Hay estadísticas mundiales que el 30% de las empresas sobreviven a una segunda generación y solamente una de cada 10 empresas sobreviven a la tercera generación. ¿Qué trato de decir con esto? Cuando nosotros comenzamos a decirle a nuestros hijos, esto que estoy haciendo es para ti, cuando ya no estemos por enfermedad o porque lleguemos a fallecer, el hijo dice, eso es mío y yo voy a hacer con lo mío lo que yo quiera. Entonces, si no le importa la empresa o la herencia, ¿qué hacen? Se gastan todo, venden todo, porque nunca hubo algo involucrado que el padre le enseñara y le dijera qué va a hacer con esas riquezas. Pero ¿saben qué hacen estas familias? Mira, la mayoría de nosotros comenzamos los negocios y van decayendo. A la segunda generación es más pequeño y a la tercera generación más pequeño, y es posible que en una cuarta se pierda. Pero estas familias judías, comienza el padre
un negocio, lo pasa al hijo, va creciendo, pasa al nieto y va creciendo, y así por generación tras generación. ¿Por qué? Porque Proverbios nos da este principio más importante. ¿Me puede colocar el versículo en Proverbios, por favor? ¿Qué dice allí? El hombre de bien, dice una versión, deja herencia a los hijos de los hijos. Yo le digo a mi hija, lo que Dios nos ha dado para administrar y que va a pasar a tus manos, no es para ti, es para tus nietos. Tengo que confesar que cuando era muy niña yo lo decía, es para mi hija, es para mi hija, mi esposa, vamos a trabajar para dejarle a ella algo que el día de mañana que nosotros no estemos, ella pueda estar bien. Y ahora hemos comenzado a decirle, eso es para tus hijos. Y yo estoy segura que este principio ya está sembrado en su corazón. Y el día de mañana, cuando ella tenga que hacer lo mismo que nosotros hacemos con ella, ella se lo dirá a sus hijos. Y saben, no recuerdo ahorita la cita, creo que está en Deuteronomio, pero la Biblia nos dice que Dios quiere bendecirnos hasta ¿cuántas generaciones? No, hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones, repitan, 1000. Pero a veces nosotros, por nuestra irresponsabilidad y por nuestra falta de conocimiento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas veces ni siquiera pasa a una segunda generación. Las riquezas que Dios quiere que nosotros construyamos sean para generación tras generación. Por eso es que esa palabra que Él le dio a Abraham también fue dada para Isaac, para Jacob. Y hoy es dada a nosotros. Es porque se ha mantenido en generación tras generación. ¿Sí? Deuteronomio 7:9. Gracias, amado, por el dato para los que están apuntando. Deuteronomio 7:9. Mira, mis amados, con esta enseñanza voy a resumir. Estas familias más ricas, más prósperas y más bendecidas en el mundo son las familias judías. Estas familias, del 5% de todas las familias que tienen el dinero en el mundo, el 4% son familias judías. Los judíos son capaces de generar negocios que puedan trascender de tal manera que ellos aprenden a través del conocimiento poder mantener y hacer crecer lo que sus padres le han dado. Y ellos manejan las finanzas con 5 secretos. El primer secreto es la administración del dinero. Y ellos lo administran de 5 formas. ¿Cuáles son? Dar, visión, ahorro, inversión y gasto. Luego tienen un segundo secreto, y es que el dinero, ellos tienen una cosmovisión diferente a nosotros. Y es que ellos ven el dinero no para gastarlo, sino para su propósito y visión de vida. Algo mucho más grande que simplemente gastarlo en deleite. 3, ellos aprenden a invertir en cosas que se multiplican. ¿Cuáles son esas cosas? Tiempo, relaciones y dinero. Cuarto secreto, ellos se anticipan a los ciclos ¿qué? Económicos. Ellos entienden que entre más financieramente se eduquen, más oportunidades tienen de generar riquezas. Y por último, para futuras generaciones. Antes de cerrar, yo quiero mostrarles una foto. ¿Me las pueden colocar allí, amado? Y esto es un testimonio que quiero compartir. Hace 2 días, ven este carro, pasen las fotos, por favor. Venía yo de Coro y vi esto. Mira esta foto. Esto fue hace 2 días, mis amados. ¿Qué cree que le pasó a la persona que iba conduciendo allí? ¿Qué creen ustedes que les pudo haber pasado? ¿Perdón? Murió. ¿Qué creen que pudo haber pasado? Yo venía de Coro y esto es impactante.
Por favor, no sientan. A ver, en el ambiente familiar, ¿qué creen ustedes que le pasó a esa persona? Bueno, hay 50 y 50, ¿verdad? Que murió o que se salvó. Cuando nosotros tenemos un propósito marcado en nuestra vida, cuando estamos claros con lo que queremos y tenemos un sueño y lo colocamos en las manos de Dios, si está alineado a su propósito, Él nos guarda en sus manos. Hace unos años el Señor comenzó a tratar a nuestras vidas en esto. Y estos secretos no lo digo para que ustedes lo apliquen, nosotros lo aplicamos. Mi hija de 11 años lo hace. Ella maneja el dinero de esta manera, administra de esta manera, tiene su pote, la visión, ha dado bendición a personas. Nosotros nos hemos propuesto mensualmente, sin saber a quiénes son, hacemos donaciones de salarios mínimos. Hemos comenzado a conocer todo lo que es la bendición que Dios quiere darnos. El Señor me mostró un propósito, una visión la cual fue escrita para que se convirtiera en plan. Y en palabras más o menos, me mostró que tenía que comenzarme a formar para ir a cada lugar de Venezuela y llevar esto. Porque Él quiere que sus hijos, Él quiere comenzar a cumplir esta palabra que dice que quitará las riquezas de los impíos y las pondrá en las manos de sus hijos. Pero Él me hizo sentir y me hizo saber que la única manera de Él hacer eso y darle esas riquezas, sus riquezas a sus hijos, eran que sus hijos estén capacitados, estén formados para poder administrar correctamente. Mi agenda por los eventos han estado muy full en diferentes ciudades. Estuvimos afuera del país en el mes de septiembre. Esta semana tenía unos eventos en Coro y en Punto Fijo. Hace 2 días, o sea el viernes, me fui para Coro a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, regresando a la 1 de la tarde. Sentí cansancio, me paré, compré un café, me lo tomé, sentí sueño, por un momento sentí sueño, agarré mi laptop que la tenía en la parte de atrás, la coloqué en el asiento de al lado, puse una prédica y venía escuchando. Como a 8 a 10 minutos de llegar a Punto Fijo, lo único que recuerdo es que me salí de la carretera y mi reacción cuando veo, dije, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Le di el volantazo y comencé a dar vueltas. No me solté y comencé a decirle, Señor, gracias, 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 Señor. Cuando la camioneta ya quedó en la posición que era, saqué mi mano, saqué mi cabeza, miré a los lados, alguien se paró que me ayudara, el que venía allí que me ayudara. Como pude, gracias a Dios por la posición que quedé así, la camioneta hacia arriba, no sentía mis piernas en el momento, pero no sé, no sentía susto ni nada, pero me paré, me salí de la camioneta y salí. Cuando vi la camioneta como estaba, no sé por cuántos minutos comencé a darle gracias a Dios. Y pude entender que mi propósito aún no había terminado. Pude entender que Dios me libró de tal manera, porque las personas que comenzaron, el primero que se paró me dijo, sabes, diste más de 10 vueltas, rodaste más de 100 metros y es sorprendente cómo estás. Me decía, siéntate, no sientes dolor. Y yo le decía, no tengo nada. Yo he visto personas que con peores cosas no sienten nada al momento, pero al día siguiente se mueren. Y yo le decía, si Dios me permitió levantarme y estar así, es porque no me voy a morir. Lo primero que hice, no conseguía mi celular, pero esto es sorprendente. La computadora quedó así, la prédica escuchándose, no se cerró, no se partió, no conseguía por ningún lado el celular. El celular estaba debajo de la camioneta con la pantalla hacia abajo, tampoco se partió. Como solamente me sabía 3 números telefónicos, el de mi esposa, el de mi casa y el de un amigo, comencé a llamar.
Mi hija me contesta, mami se está bañando. No le quise decir nada. Llamé a mi amigo y él llegó rápidamente. Agarré mi teléfono y llamé a otro. Pero saben, todas las personas que se paraban allí para auxiliarme se preguntaban, esa persona tuvo que morir, ¿dónde está? Ya se la llevaron. Y yo decía, aquí estoy. La vida se nos puede ir en un segundo. Definitivamente tenía y tengo sueños, pero quizás esta oportunidad Dios me ha dado un sueño mucho mayor, un sueño mucho más grande, con un propósito muy bien marcado. Por un momento pensé en mi esposa, en mi hija. Pensé que, que si ellas hubiesen estado conmigo, wow, la puerta de atrás se abrió. Y cuando cada persona decía, esto es la primera vez que veo que una camioneta como quedó, y no te haya pasado nada, pude comenzar a recordar como esos 3 jóvenes en el horno del fuego, ¿se acuerdan? El rey le mandó a colocar 7 veces más fuego, pero ellos no se quemaron. Ellos dicen que son como 10 vueltas. Me gusta el número 7 y yo voy a pensar que fueron 7 vueltas. Quizás no fueron las 7 vueltas que dio el pueblo de Israel sobre Jericó para que los muros se derrumbaran, pero sí creo que fueron las 7 vueltas que Dios permitió que diera la camioneta para que muchas cosas en mi vida cayeran y que a partir de hoy una nueva criatura comenzara a nacer. No se trata del empresario exitoso que comiences a ser hoy. No se trata del millonario que puedas convertirte mañana. Se trata de la persona que comiences a ser a partir de hoy. Una persona con propósito. Una persona con una mente de reino, entendiendo que toda su vida está en las manos de Dios. Y que cada vez que tú te levantes en la mañana, pienses de qué manera quieres terminar el día. No seamos como muchos o como quizás hacen los animales, y disculpa que quiera comparar, pero que no tienen ni idea para qué se levantan y ni piensan si van a dormir. Yo creo que a partir de hoy, o por lo menos en mi caso, tendré razones suficientes para cada día levantarme y saber lo grande que Dios puede hacer en mi vida. Él me guardó en el hueco de su mano y Él te guarda en el hueco de tu mano. No permitas que un accidente, no permitas que circunstancias difíciles en su vida sean lo que determinen las cosas que tú vayas a comenzar a hacer. Y yo les quiero terminar con esto, mis amados. El secreto de la vida está en que tus hijos te superen a ti, que tus nietos superen a tus hijos, y si Cristo no ha venido, que tus bisnietos te superen ampliamente. Levantémonos y demos de gloria a Dios, porque en su vida hay un gran propósito.